No me va a matar. Este hombre duró 11 horas sin dormir. Pero ¿cuándo es preocupante esto? Cuando comprometes tus labores. 11 días sin dormir. ¿Y qué lleva esto? Esto lleva, si te compromete, tu desempeño diario es otra cosa totalmente diferente. Luego tenemos que el sueño es, vale, el sueño es un proceso activo, normal y fisiológico. O sea, que se da de forma fisiológica, normal y todo está cronometrado, porque así es el ritmo circadiano, nuestro ritmo es así. Y tiene sencillamente una función específica de reparación y consolidación. El sueño es algo muy interesante porque se tiene que es una pérdida reversible del estado de conciencia. Si nos ponemos a hablar de cómo opera el cuerpo mientras dormimos y cómo nos despertamos, podemos pasar aquí toda la noche hablando de vías neuronales y de cosas de estas y del el efecto de la luz y de la melatonina y de todas estas cosas. Pero eso lo vamos a resumir rápidamente porque esto es sustrato de un buen estudio que se hace en la facultad y hay, de hecho hay especialidades que se encargan solamente de estudiar esto. ¿Y cuál es el tiempo ideal del sueño o para dormir? Es el que necesita o el que se necesita o permite reposar lo suficiente y nos capacita para realizar las actividades diarias con normalidad sin estar cabeceando por allí de sueño. Eso es importante. Así que va a ser individualizado o va a depender de cada de persona o de cada grupo de edades. ¿Cómo es o qué es un ritmo circadiano? Nosotros lo hablamos al principio. El ritmo circadiano es muy interesante porque en el ritmo circadiano tenemos que tiene que ver con la luz del sol. Nosotros, no en balde, Elena de Guay siempre aconseja seguir el ritmo del sol, desde que el sol sale hasta que el sol se oculta. Y eso tiene una explicación sencilla en la activación de nuestra conciencia y nuestra alerta va a depender de la luz. O sea, siendo el momento de despertar, o mejor dicho, tomándolo en este caso, unas horas bastante exactas, 7:30 de la mañana a 10 de la mañana. Y todo a medida que va, va progresando el día, se va activando el organismo y eso permite que el sujeto se mantenga alerta y trabajando. Posteriormente, a medida que la luz va disminuyendo, produce la secreción de melatonina y comienzan los sentidos a disminuirse de forma paulatina hasta que tú puedes dormir. Quiere decir que todo esto funcionaba anormal cuando sometimos al chico a la deprivación de sueño, ¿no? De 11 días, voluntariamente. Esos son experimentos que se hacían, ya no se hacen. No se considera ético en algunas ocasiones. Dejar 11 días a un individuo sin dormir. Antes de la caída del muro sí se hacía, pero ahora mismo no. Es algo bien interesante. Sabes que la mayoría de estos investigadores fueron los rusos y los norteamericanos, porque los siempre voluntarios soldados eran los que sometían a hacer ese tipo de experimentos y nos dejó mucho aprendizaje acerca de los ritmos y del efecto sobre todo que le hace a la conciencia y a la vida de relación el hecho de no dormir. A veces te vuelves más agresivo, en el caso, o con un humor diferente. Ahora, ¿qué pasa con el ritmo circadiano? Esto que vimos aquí obedece a esto que vamos a ver aquí luego. ¿Qué quiere decir esto? Melatonina y luz. Muchas personas han escuchado hablar de lo que es la melatonina, ¿sí? La melatonina no es lo que está en las gominolas ni nada de esto. La melatonina es una cosa que se produce normal dentro del organismo y que obedece al ritmo de luz-oscuridad y también hace el sueño despertar. Pero no solamente se produce y causa esto, sino que disminuye los niveles de cortisol, los aumenta, hace que se active el organismo, hace que se inhiba progresivamente y todo esto depende
de la luz y, o mejor dicho, del sueño. De todo esto depende el sueño y depende también el despertar adecuado. Todo esto es de gran importancia que nosotros lo conozcamos. Mientras más melatonina, pues menos energía, más calma, más inducción del sueño, se mantiene el sueño nocturno y las funciones fisiológicas nocturnas también. Y de día, por supuesto, menos melatonina, más luz, más energía, más alerta y mejor calidad de sueño nocturno cuando obedecemos a este ritmo, a este ciclo que en realidad es lo debido o lo conveniente. Ahora, el tema del despertar, o mejor dicho, de la melatonina que estamos hablando, la melatonina se produce en una glándula dentro de nuestra cabeza. Sí. Bueno, ahora sí. Hay una glándula que se llama la glándula pineal, que es donde se produce la melatonina y obedece al ritmo circadiano, como estábamos mencionando anteriormente. Les muestro esto como una referencia. Vale, esto. Ahí lo pueden ver, aunque está bastante pequeño, lo pueden ver, creo que los que están desde el ordenador por allá en el Zoom, sí lo pueden ver bastante bien, pero se puede ver, y le voy a decir solamente algunas cosas, cosas importantes. Por ejemplo, los recién nacidos de 0 a 3 meses pueden dormir de 14 a 17 horas. ¿Sí? O sea que pasan más tiempo dormido que despierto, que casi, ¿no? Y luego, pero muchos padres dicen, "Ah, pero se despiertan a unas horas caprichosas". Sí, porque el ciclo funciona diferente a esta edad. Luego tenemos a los niños, a los infantes, que ya posteriormente son de 12 a 15 horas, cuando son los primeros meses, hasta los 12, y ya después el escolar de 9 a 11 años está durmiendo ya el ritmo normal, que son 7 a 8 horas, que es el ritmo que lo va a acompañar posteriormente. Pero un adolescente puede dormir de 8 a 10 horas con un perfil aconsejado de 7 horas a 8 horas. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la adultez? Un adulto joven eh, que puede dormir entre 7 y 9 horas con un promedio de 6 horas, lo conveniente generalmente son 8 horas, y posteriormente, cuando ya llegamos por encima de la sexta década de la vida, los 60 años, 63 años, llegamos a dormir normalmente o como estándar de 7 a 8 horas, pero podemos dormir tranquilamente de 5 a 6 horas, ¿cierto? Así que si dormimos de 7 a 8 horas, es una bendición, pero si llegamos a dormir 5 horas, el resto del tiempo no se lo voy a generar yo con inductores del sueño. Porque si usted posteriormente, el día siguiente, se despierta bien, con energía, hace sus actividades bien, yo tengo que mantenerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque el ritmo del sueño cambia con los años. No va a ser siempre igual y no voy a pretender yo dormir 14 horas, ni siquiera los fines de semana. Voy a pretender yo dormir 14 horas. Un adulto de 41 años no va a dormir 14 horas nunca. Voy a dormir 8 horas, voy a dormir 7 horas y me voy a despertar el día siguiente bien. Puede ser que eso sea de esta forma, pero los ritmos cambian dependiendo del individuo también. Como ya les dije al principio, el tiempo adecuado del sueño va a ser aquel que te permita desempeñar tu vida diaria correctamente sin andar durmiéndote o sintiéndote débil. Luego tenemos esto. Esto es un misterio. Las etapas del sueño es bien interesante. La ciencia las divide entre sueño REM y sueño no REM. REM es unas letras,
un anglicismo. Generalmente yo les digo MOR aquí en España porque es movimientos oculares rápidos. REM es lo mismo, pero en inglés. O sea, lo que pasa es que la literatura viene siempre en inglés y uno se acostumbra a decir sueño REM, sueño no REM. Pero el sueño REM es aquel donde hay movimientos rápidos de los ojos y el sueño no REM es lo que no hay movimientos oculares rápidos. O sea, eso quiere decir que si usted contempla una persona que está durmiendo, puede ver que hay movimiento en los ojos. Generalmente hay estudios que se hacen, que es una poligrafía, una polisonografía, que el paciente se le colocan unos electrodos en el cuerpo y se ve todas estas cosas, todas sus constantes, los movimientos oculares y todas estas cosas. Es de gran importancia y dependiendo de lo abarcante que pueda ser el estudio, pues se ven todas las etapas y se ve sobre todo la arquitectura del sueño, que es lo más importante, porque alterar la arquitectura del sueño también genera problemas. Generalmente el sueño se divide en tres etapas o cuatro, a saber. Podemos dejarlo en tres etapas, como dice aquí. Las primeras etapas son de sueño no REM, obviamente, dos grandes cosas, sueño REM y sueño no REM. El no REM no hay movimientos oculares rápidos o no MOR, y el sueño MOR, que es un sueño con movimientos oculares rápidos. La primera etapa es un sueño muy ligero, donde hay una relajación progresiva de los músculos y donde usted puede experimentar ciertas sacudidas, lo que llaman las sacudidas hípnicas, que es como una especie de temblor o una sensación de caída, que usted estira las piernas, muy, muy incómoda, pero es la primera etapa del sueño y luego lo que hace es prepararlo para ir a la siguiente etapa, que es un sueño más profundo. Luego, si observamos las ondas cerebrales, el cerebro se vuelve cada vez más lento, o sea, va descendiendo los planos de la conciencia, por llamarlo así. Yo generalmente soy un poco peliculesco para decir estas cosas así cuando estoy en las conferencias, pero es así, tú vas descendiendo en la escala de la conciencia, profundizas y te duermes y estás cada vez más profundamente dormido y luego las ondas cerebrales se vuelven más lentas y el sueño más profundo. Estas etapas generalmente abarcan el 75% del sueño de un adulto normal. Y todavía estamos en la etapa no REM, o sea, los ojos se mantienen sin mucho movimiento. Luego viene la etapa 3 y que es aproximadamente el 25% del sueño, que es un sueño profundo y es un sueño donde el cerebro se enlentece mucho y es lo que llaman la última etapa del sueño, es el sueño más profundo, el cuerpo se relaja por completo y es aquí en esta etapa donde ocurren las ensoñaciones, o sea, o los sueños que vulgarmente se conoce como sueños, que son las ensoñaciones y a veces los sueños paradójicos. En esta última etapa de sueño REM, generalmente el cerebro está mucho más activo a pesar de estar profundamente dormido. ¿Con qué soñamos? ¿Y por qué soñamos? Es bien interesante. Eso es un tema que no vamos a tocar esta noche. ¿Por qué no vamos a tocar por qué soñamos y con qué soñamos? Porque eso depende de cada persona. Con qué sueña Keila es distinto con lo que sueño yo. Miguel tiene unos sueños distintos a los que pueda tener Keila. Si nos ponemos a ver en imágenes que pueda yo ver. Y lo otro, todos soñamos, pero pocos recordamos lo que soñamos el día siguiente, ¿cierto? Entonces, pues así es el sueño, no REM y REM. El no REM es el mayor tiempo que pasa en el sueño, 75% y 25% de sueño REM. Y durante el sueño REM es donde ocurren los sueños o las ensoñaciones. Perdón. El insomnio es una enfermedad, obviamente, que tiene sus causas. ¿Cuáles son? Primero, el estrés. El estrés te quita el sueño. Por eso es que vivimos diciendo, a mí la situación no me quita el sueño, a mí la política no me quita el sueño, pero en realidad sí nos quita el sueño. ¿Cierto? Cosas, preocupaciones, ansiedades y miedos te van a causar estrés, por ende, sí te quita el sueño. Ahora, posteriormente, el viaje, el estrés, el miedo, el ansiedad, el miedo, el estrés, el estrés, el viaje, 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 el
o los horarios de trabajo, sí. ¿Por qué los viajes? Sobre todo los viajes que cruzan los océanos. Hay una cosa que se llama el jet lag o el síndrome transoceánico. Generalmente lo experimenté en los primeros momentos que estuve aquí. Yo vengo de Venezuela y cuando llegamos aquí, como dicen, no había actualizado el reloj a la hora de aquí. Entonces me quedaba dormido muy tarde. Entonces eso es el síndrome jet lag. El siguiente día te despiertas con la luz del sol y entras en paradoja porque te despiertas porque ya tu sistema se activa, pero sigues teniendo sueño o te paras a las 10, 11 de la mañana y eso es muy molesto, sobre todo si tienes que trabajar porque te despiertas muy temprano y andas con sueño, porque no te has adaptado. Y sobre todo el tiempo que pasas antes de irte a dormir es un tiempo que tú te comes la cabeza y esa ansiedad te lleva a tener más insomnio. Es algo muy importante. Luego, malos hábitos del sueño, por supuesto. ¿Cuáles son los malos hábitos del sueño? Trasnocharse o dormir un día sí, el otro no, y esas cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos horarios de guardia, no siempre son fijos, muy poco personal trabaja fijo de noche y el que trabaja fijo de noche a veces trabaja cada 3 o 4 días y deja un tiempo para poder reiniciar el ciclo, porque si no, ahí sí vamos a tener una inversión del ciclo que es un problema, sobre todo para el sueño reparador. ¿Qué otra cosa nos lleva a tener insomnio? Comer demasiado en horas de la noche, irnos a la cama con el estómago lleno aunado a ciertos trastornos de la motilidad esofágica, que permite el reflujo. A veces llega la regurgitación ácida al cuello, tienes que ponerte otra almohada más para inclinarte, para no despertarte con la tos o con el buche en la garganta, como se dice, y despertarte y no luego hay episodios donde se te interrumpe el sueño y luego ya no concilias el sueño de nuevo o te cuesta conciliarlo y todo esto te perjudica porque tal vez estás comiendo demasiado o estás comiendo muy cercano a la hora de irte a dormir. Y entonces eso es problemático. Lo otro son los medicamentos. Obviamente hay medicamentos que son inductores del sueño y medicamentos que por ser estimulantes te llevan a no poder dormir, a causar insomnio. Otras cosas son trastornos propios relacionados con el sueño. Y pues los más frecuentes, los sospechosos habituales, cafeína, nicotina y alcohol. Cualquiera de ellos te puede causar insomnio. Pero acuérdate que las sustancias estimulantes también están en la teína, en el té, en el mate, la mateína, y en el chocolate, la teobromina, ¿cierto? En el cigarrillo, obviamente, está la nicotina, que obviamente es estimulante, pero tal vez nosotros no tengamos el problema del cigarrillo, pero tal vez sí, a veces tomar un té o tomar una Coca-Cola que contiene cafeína te puede ocasionar insomnio cuando lo haces muy cercano a las horas de dormir. Y lo otro es el uso de las bebidas energéticas. Eso también te causa insomnio. Vamos, es bien importante tenerlo en cuenta. El insomnio generalmente es por una hiperactividad del sistema de respuesta al estrés. Situaciones estresantes te precipitan, obviamente, a tener insomnio y eso está unado a los factores predisponentes que puedas tener y una vez que comience el insomnio hay una sumatoria, o mejor dicho, llegas a un círculo vicioso que te ocasiona más insomnio o más problemas para dormir. Por ejemplo, esto. Tenemos claro que los estresores, obviamente, que estamos hablando pueden ser laborales, pueden ser familiares, todo lo que te lleve a estrés y te hace sentir vulnerable, eso precipita el insomnio, luego te predispone unas malas estrategias de afrontamiento a esa ansiedad, a ese estrés, y luego viene la internalización de esos factores y posteriormente eso te lleva a mantenerte con una alerta emocional. O sea, los estresores, aunado a tu sensación de vulnerabilidad, te lleva, y una estrategia de afrontamiento alterada te lleva a que tú internalices todo eso y te mantengas en alerta. Esa alerta lleva a una hiperalerta fisiológica
o mejor dicho, a una hiperalerta continua que conlleva el insomnio. Pero el mismo insomnio todas las noches es una pesadilla a la hora de irte a la cama y esa sensación de que ya viene la noche, no voy a poder dormir, te lleva a tener miedo a no dormir y te lleva a más estrés y a más insomnio, ¿cierto? Sí, sí se entiende eso. Estrés, vulnerabilidad, malas estrategias de afrontamiento, internalizamos este estado y posteriormente nos mantenemos todo el tiempo en alerta, alerta emocional. Y a la hora de dormir tenemos un miedo a no dormir que es mayor que el miedo al... El miedo a no dormir te lleva a tener más estrés, más ansiedad y más insomnio. Entonces, miedo a no dormir, alerta, hiperalerta fisiológica, insomnio. Caes en ese círculo vicioso, ¿cierto? Dañino y perpetuante en sí mismo. ¿Cuáles son los síntomas del insomnio? Lo primero, obviamente, es tener una dificultad para conciliar el sueño. ¿Qué otra cosa puede ser entendida como insomnio? El insomnio de despertar temprano. Me despierto y no puedo dormir más. ¿Y qué hago yo con ese tiempo? Pues nada. Pensar en que mañana va a ser igual, mañana más y peor. Entonces, eso te lleva a más estrés. ¿Y luego qué hay? Sentirse cansado o con sueño durante el día. O sea, tú no duermes bien y durante el día te la pasas todo el tiempo en bostezo, durmiéndote o no coordinas bien las cosas y toda esta situación. Y lo otro es, la favorita de todos es sentirse malhumorado, depresivo o ansioso por no dormir, sobre todo al pasar los días, que el insomnio se perpetúa, entonces tú comienzas a sentirte malhumorado, depresivo o ansioso. ¿Qué otra cosa hay? Cometer más errores, claro, porque si tienes sueño y si eres un trabajador que requiere de precisión, por ejemplo, modisto, barbero o carnicero, que siempre trabaja con objetos filosos, entonces vas a sentir las consecuencias o la va a sentir el cliente en el momento que tú estés allí durmiéndote o si eres un conductor profesional, es extremadamente peligroso este tipo de cosas. ¿Y ahora qué pasa? Preocuparse constantemente por el sueño. O sea, a mí lo que me quita el sueño es el insomnio. El hecho de no poder dormir me preocupa, me lleva a estrés y me lleva a más insomnio. Círculo vicioso, que lo vimos anteriormente. ¿Cuáles son los tipos de insomnio? Hay muchos tipos. Hay el primario, que es el que generalmente es frecuente, que no se identifica la causa. Después, oye, después de estudiar todas las enfermedades, la persona está completamente sana, pero no puede dormir. Ahora, si es una persona por encima de la sexta década de la vida que te duerma 6 horas, hay que hacer un muy buen interrogatorio, porque puede ser que el individuo sí esté durmiendo, el paciente sí esté durmiendo, pero ¿qué pasa? El siguiente día está feliz, está muy bien, con 6 horas de sueño, y yo no tengo que ponerlo a dormir 8 horas porque sí, no puedo, ni lo necesita la persona. Porque ya sus actividades diarias las hace bien, no se siente cansado, no se anda durmiendo, pues el sueño tenemos que entender que se modifica de acuerdo a nuestro grupo etario. Sí, se lo digo para que lo conozcan los que son cuidadores, los que ya somos adultos mayores y no nos vamos a empeñar en dormir 14 horas como los bebés, sino que de pronto con 6 horas estamos más que bien y el resto pues a la literatura, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay después? El insomnio secundario. Generalmente el insomnio secundario es como consecuencia de una enfermedad específica o de problemas ambientales o de sustancias, medicamentos, fármacos, drogas o bebidas estimulantes, lo que hablamos, café, chocolate, té, bebidas energéticas, todo esto. Y otra cosa importantísima, ruido.
Y lo otro más importante, al menos para mí, el exceso de temperatura, el calor. Yo por encima de 21 grados no duermo, me pueden tener siempre despierto por encima de 21 grados. Es imposible para mí conciliar el sueño cuando tengo calor. No puedo hacerlo. Eso es de pronto las condiciones de la habitación. Si la habitación tiene mucha sonoridad, entonces causa problemas. De acuerdo a la duración, el insomnio puede ser agudo, dura menos de 4 semanas cuando es agudo, puede ser subagudo si dura más de 4 semanas, pero menos de 3 meses, y puede ser crónico cuando dura más de 6 meses. Ya yo creo que en 6 meses la gente ha buscado ayuda, porque no dormir bien durante 6 meses es un problema. No dormir bien 2 o 3 días ya es un problema. Y luego, según la gravedad leve, moderado o severo, y según el horario, va a ser de conciliación, que es me cuesta quedarme dormido, de mantenimiento, me despierto de noche y no logro dormir más, y lo que llama de despertar precoz o matinal, que es me despierto de madrugada y no puedo dormir más. ¿Sí? Esos son los 3 tipos de insomnio según el horario de los mismos. Ahora, vamos a algo práctico. ¿Cómo, cuánto dormimos? ¿Por qué los españoles dormimos así? Entre 7 u 8 horas o algo más los fines de semana o día festivo. Esto fue, si lo ven con mucho cuidado, abajo está la referencia, Fundación de Educación para la Salud del Hospital Clínico San Carlos y la Asociación Española de la Cama, que se llama así, una asociación que se encarga de estudiar los trastornos del sueño, es muy interesante. Entonces, entre 7 y 8 horas dicen los encuestados, que los encuestados dicen entre 7 y 8 horas y algo más los fines de semana o festivos. Luego dice que el 40% de los encuestados duerme siesta, 1 hora de media aproximadamente. O sea, la media está entre 1 hora y 30 minutos de siesta. La siesta también a veces puede causar problemas de insomnio. No siempre es bueno. A veces nos trae problemas. Y luego, un 20% de las personas, de los encuestados, a lo mejor aquí y reúno más yo de ese 20% entre los que estamos acá, tarda más de 30 minutos en quedarse dormido desde que se va a la cama. Hay unos que no, hay unos que es como, se tumban en la cama y es como bajar un interruptor, modo off, puc, y ya ese no lo despiertan hasta el día siguiente. No. Y luego dicen que el estrés y las preocupaciones son los factores que más inciden en la calidad del sueño y el calor durante las estaciones cálidas, el calor durante el verano. Dicen que hay unos que se les compromete mucho el sueño durante el tiempo de calor. Y un 32% dice que se despierta sin energía o con dolores musculares. O sea que eso es más preocupante todavía de lo que estábamos mencionando antes, porque el despertar a veces es peor y la mayoría de personas, aunque no se queje directamente de una dificultad para dormir, dice que al final se traduce en insomnio porque se despierta con características de haber tenido sueño poco reparador, el 32%. Dolores musculares, malestar y todo eso. Ahora, los grupos extremos siempre son interesantes. Los niños, el insomnio infantil afecta a un 30% entre edades entre 6 meses y 5 años. Y el 5% de los casos se produce por causas médicas, el 5% solamente, y el 25% restante son por malas costumbres. O sea, de origen conductual. Sí. Ahora, aquí yo le toco un poco las narices a la gente, por ejemplo, en esto, con esta lámina. Una cosa es problemas del sueño y otra cosa es trastorno del sueño. El trastorno del sueño es una enfermedad con todas sus letras, como la hemos mencionado anteriormente, ¿sí?
Pero los problemas del sueño son patrones de sueño que son insatisfactorios para los padres, el niño o el pediatra. A mí no me gusta cómo duerme él. Entonces, hay que hacerse una interrogante de cómo son las circunstancias del sueño y sobre todo, qué pasa con el niño durante el día. Y si tiene un móvil, si tiene una tablet, si la utiliza, a qué hora las utiliza, a qué hora la apaga, a qué hora se va a la cama, todas estas cosas. Pero hay madres que dicen, es que a mí no me gusta que él se despierte a esa hora. O sea, no duerme las 8 horas o no duerme o se despierta muy temprano o se despierta con mucha energía. Güey. A ver. Y luego está lo que sí es importante, que es el trastorno del sueño. Una alteración real, no una variación de una función fisiológica que controle el sueño y opera durante el mismo. Eso sí es un trastorno del sueño. Un trastorno del sueño no concilia el sueño, no mantiene el sueño o tiene un despertar precoz con un sueño poco reparador, con características durante el día de que no ha tenido un buen sueño. Mire, el insomnio en pediatría es más complicado de lo que se imagina. Y tratarlo pues también es un problema. Ahora, las poblaciones especiales que tenemos aquí, pues la duración del sueño nocturno disminuye en personas mayores. La tendencia a las siestas o cabeceaditas durante el día se hacen preponderantes porque de pronto dicen no dormí nada de noche, pero resulta que duerme 2 y 3 horas del día mientras ve la telenovela o la sexta. Entonces esto pasa, se queda dormido y podría jurar a pie juntillas de que esa persona no durmió ese tiempo y dice, es que yo no duermo nada, pero duerme de día un montón, entre cabeceadita y cabeceadita. Y luego el sueño es más fragmentado con despertares nocturnos mucho más prolongados. No es que te despiertas y te quedas dormido, sino que te despiertas y duras un tiempo, unos cuantos minutos, para nuevamente dormirte. Y mientras te duermes, pues comienzas a pensar. Y cuando comienzas a pensar, pues te llenas de estrés y no logras conciliar el sueño. Aquí la doña me lo dice completamente con su cara que ha pasado por eso, pues, y yo también he pasado por eso en muchas oportunidades. En el caso mío, no por tener un insomnio de despertar temprano, sino porque en algunas oportunidades me cuesta quedarme dormido. Y como yo le digo, hay estrategias para hacer para que nos podamos dormir mejor sin necesidad tal vez de llegar al tratamiento. El tratamiento se llega cuando en realidad se necesita y han fallado las estrategias básicas para poder dormir bien. Luego, hay una disminución de la cantidad del sueño respecto al tiempo en la cama. ¿Por qué? Bueno, por el tema de los sueños, estos microsueños o periodos pequeños de dormir de la cabeceadita que digo yo mientras ven televisión o hacen cualquier cosa o se sientan a leer un libro. Lo otro es disminución del umbral del despertar. ¿Cómo es eso? Se despiertan con cualquier cosa. Un sonido, un golpe, nos dormimos como que más superficial mientras nos vamos haciendo mayor. Y lo otro es una aparente tendencia a dormirse más temprano, pero despertarse más temprano. O sea, un sueño nocturno adelantado y despertar precoz. Tal vez son las mismas 8 horas, pero se corren hacia adelante, no se desplazan en el tiempo, las horas, y ya no te vas a dormir a las 9 de la noche, sino a las 8, pero te paras a las 4 de la mañana. Y de 4 a 7 o a 8 es mucho el tiempo que estás en la cama tumbado mirando hacia el techo. Y es incómodo, es incómodo. Muy, muy molesto. Esto es un padecimiento que en realidad causa problemas. Y todas estas cosas sumadas llevan a una mayor percepción de una mala calidad del sueño. O sea, siento que duermo mal. Y van al médico, pues, ya me lo han dicho, es que yo tengo muchos problemas para dormir. ¿Desde cuándo?
desde que cumplí 70 años. Caramba, y usted tiene 73. Sí, yo llevo, pero es que primero comencé tomándome una agüita, luego algunas cosas por allá, pero ya ahora pues es que no duermo nada. A veces hay que sentarse y explicar al paciente que no es que no duerme nada, sino que el sueño está fragmentado, el sueño es distinto, y luego si hay un problema de insomnio como tal, sí que hay que buscar ayuda y hay que tratar de mejorarlo. Ahora, ¿por qué no dormimos bien? Parece poco, todo lo que hemos revisado hasta ahora. Hago un paréntesis aquí. ¿Por qué no dormimos bien? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? No dormimos bien por todas las cosas que hemos dicho anteriormente. Cafeína, sobreestimulación, bebidas energéticas tal vez. Hay otra cosa que es un factor importante. Hacer ejercicio cuando se está muy cercano a la hora de dormir te lleva a tener más dificultad para conciliar el sueño. O sea, si vas al gimnasio, no vayas a la última hora. Ve 2 horas, como mínimo, 2 o 3 horas antes de irte a dormir, que no sea menos de esa, porque luego, ¿qué pasa? Estás hiperestimulado y luego no concilias el sueño. Todo esto es importante. Esto es de gran importancia y eh, tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? Saber que el tiempo del sueño necesario disminuye con la edad. Eso ya lo tenemos claro al principio. Mantener horarios regulares. Difícil en la sociedad de hoy día, ¿no? Más lo que trabajamos en salud, que hacemos guardia y a veces no dormimos o fragmentamos el sueño a propósito, porque el compañero se va a dormir 4 horas y yo duermo las siguientes 4 horas y ahí nos ponemos, se va a dormir primero, tú o yo? Y allí vamos, entonces, depende. Si yo me voy a dormir hoy a la 1, luego tú te vas a dormir la semana que viene a las 4 y así nos intercambiamos l- partimos, decimos, ¿no? La noche, para que quede uno siempre despierto, porque en este asunto tú no sabes lo que va a entrar por la puerta cuando está uno trabajando en urgencias. Y esto fragmenta el sueño y pues tiene sus cosas. Obviamente hay periodos de tiempo donde hay recuperación, por ende las guardias nocturnas no son todos los días, sino que obedecen a un ritmo que hay que examinar también muy bien si es el adecuado. Eso va a depender del individuo. Luego, hay que tener en cuenta si el paciente o la persona duerme o no duerme siestas diarias. Y si duerme siesta, ¿de cuánto tiempo? ¿Y a qué horas? Porque esto es de gran importancia. Si usted duerme siestas, es tiempo que se descuenta del sueño. Y ya usted sabe que se va a ir a dormir tal vez más tarde. ¿Qué hay después? Actividad física, que ya lo dije al principio. Hacer actividad física muy cercana a la hora de dormir es inconveniente, pero las actividades físicas es muy importante porque te ayuda a dormir mejor. Entrenar, ir al gimnasio o caminar te lleva a dormir mejor a la larga, pero nunca debe hacerse antes de ir a dormir. Luego, el consumo de las sustancias estimulantes, café, té, cola, todas estas cosas. Y luego la cena, cenar de forma ligera o cenar de forma abundante va a traer problemas. Y lo otro, procure no ir a la cama con sed, hambre o con ganas de orinar. ¿Por qué? Porque se va a tener que levantar a hacer estas cosas y posteriormente le va a costar un montón volverse a dormir. ¿Y qué hay después? Recomendaciones para dormir mejor. Evitar la ingesta excesiva de líquidos. ¿Por qué? Porque si se ingiere excesivamente líquidos, luego va a tener que al final levantarse a orinar. Y si se coloca diuréticos, al menos yo tengo esa precaución, cuando le pongo diurético a mis pacientes, trato de que no los use de noche, sino en la mañana a veces se usa como antihipertensivo, porque en la noche entonces es un lío que se despierten a orinar. Lo otro es dejar de trabajar al menos 2 horas antes de ir a acostarse, apagar el móvil, el televisor.
estas cosas. Procurar que la habitación esté sin ruido y sin luz, a temperatura entre 15 y 25 grados, nunca por encima de 30, hombre, que el calor a veces no te deja dormir. Y lo otro es que el colchón esté cómodo. Es una inversión, invertir en el descanso, tener un buen colchón, que tu habitación sea un buen sitio y cómodo para tu descansar y propicio, que tú te puedas tumbar en la cama y relaciones la cama con descanso y no con que vas a irte a sentir un bulto en el colchón, en la espalda. Es muy importante. Hasta cosas tan sencillas como la almohada que usas te puede causar un gran problema. ¿Ves? Y esto pues tienes que examinarlo en casa. Luego, otra cosa también, más cositas, no realizar en la cama actividades que no sean actividades como comer, trabajar o ver la televisión. Televisores del cuarto fuera. Es la recomendación mejor, no llevarse el trabajo a la cama. Es importantísimo esto. Y lo otro, si tras acostarse no se consigue conciliar el sueño, este es un ejercicio que hay que hacer. Levántese, salga de la habitación y vuelva a acostarse dentro de 5 o 10 minutos. No se quede en la cama mirando el reloj, porque si hace eso, inconscientemente relaciona la cama con miedo a no dormirse o a insomnio, y cuando usted pone la cabeza en su almohada, en vez de relajarse, usted va a estar ahora mismo no me voy a quedar dormido. Ya van media hora y no he dormido. Son las 12 y tengo que despertarme a las 6. Entonces, ese ejercicio fatal lleva a más estrés. Entonces es importante que usted, si está así, se levante de la cama, sale, se sienta, coge un libro, lo lee, hace cualquier cosa, pero no se quede allí para que no se haga ese nexo negativo con la cama, porque es un gran problema. Y repetirlos varias veces si es necesario. Hay cosas opcionales como la ducha caliente antes de dormir. Yo generalmente no me gusta usar agua caliente porque me incomoda usarla. Siento después calor y me siento incómodo. Y entonces uso agua fría para ducharme, esté en los Pirineos o en las Canarias o en el Ecuador. Yo siempre me baño con agua del tiempo, así esté por allá en Elizondo o aquí en Tenerife, da igual. Es una cosa mía, pero no se lo recomiendo. Echarse encima agua a 8 grados a veces no le viene bien a cualquiera. Sí es bueno para relajarse una ducha tibia una hora antes de irse a dormir, que ya tú te cambies la ropa, te pongas tu pijama, relacionas un ritual con que vas a ir a la cama y viene el descanso. Todas esas cosas pequeñas te llevan a dormir mejor. Ahora digo como este señor, que preguntas, comentarios, pues House tiene cada vez, o él tiene más cabello, yo tengo menos. Pero siempre es así. Ahora que dicen que mucho estudio es lo que ocasiona estas cosas, el estrés también lo ocasiona.